Bueno, gente, nuevamente recién me presenté, pero se cortó el internet, estoy teniendo inconvenientes, no sé por qué. Verónica Arcangeletti, quien les habla, de aquí de FAO Mendoza, miembro de aquí de esta ciudad, junto con Sofía que también ha tenido experiencias como yo. Ambas vamos a comentar en estos 20 minutos en este espacio tan importante que nos ha dado Luis. Eh, para todos ustedes, porque la verdad que he estado escuchando todas las experiencias que han tenido mis compañeros anteriormente y la verdad que me enorgullece de que haya un espacio donde tanta gente pueda escuchar todo lo que nos ha pasado, que podamos hablarlo, que lo podamos contar. Eso es muy bueno porque muchos años, como en mi caso personalmente, que tuve una experiencia a los 4 años y bueno, después con el tiempo, pero mucho tiempo que estuve sin poderlo hablar, que por ahí decían es algo un poco difícil de comentarlo. Hola gente, voy a saludarlos nuevamente porque veo que se están conectando. Tenemos 20 minutos ambas, así que voy a contar solamente una experiencia que fue la más cercana y la que más me dejó impactada, me tocó bastante, que fue a mis 19 años, en el 1996, donde yo estudiaba en ese tiempo, estaba en la Facultad de Informática, en la licenciatura de Información, y salía de la facultad, salía tarde, porque luego, bueno, iba también al gimnasio, llegaba a las 12 a mi casa, eh, en un departamento de aquí de Mendoza, en Godoy Cruz, y nos recostamos con mi hermana, era verano, teníamos la ventana de la habitación abierta, o sea que ingresaba toda la luz de afuera, y nos acostamos. Bueno, yo todavía no dormía, o sea, me recosté en la cama y de repente empecé a escuchar un sonido, un zumbido molesto en el oído, así como algo penetrante. Y de repente en milésimas de segundo me aparece un ser oscuro en la parte de los pies de mi cama. Se veía aproximadamente 1,80 m de estatura. Era un ser alto, una cabeza no como la de nosotros, tenía un poco más ancho acá, más fino hacia abajo, hombros angostos y los brazos largos. Eso me llamó mucho la atención porque los brazos eran largos y los dedos pasaban las rodillas. Eso me llamó. Y de repente me quedo inmóvil. No podía mover mis piernas, no podía mover los brazos, nada de mi cuerpo, solamente estaba consciente y solamente podía mover los ojos. Eso sí, cuando veo ese ser que está parado en los pies de la cama, de repente en milésimas de segundo me aparece al lado mío, a la altura de mi cabeza, una sensación rara, una sensación de desespero. Yo trataba de moverme, no podía. Todo esto sentía como que me caía lágrimas, pero sin llorar. O sea, no estaba expresando ningún tipo de llanto, sino que salían o sea, agua, llanto de mis ojos. Y sentía como telepáticamente, yo en ese momento no sabía si era telepático o no sabía qué lo que era, pero era como que sabía que tenía que ir con él, me pedía o sea, me decía que me tenía que llevar con él. Yo no sabía si en ese momento porque sé que como algo raro me iba a pasar, no bueno. Y de repente veo que en la frente, dicen tercer ojo, me coloca una lucecita, como una lucecita blanca, y ahí es cuando más fuerte se siente el sonido. Como que me quedo ya hipnotizada mirando esa luz y es como que no recuerdo más nada, pero lo único que sé es que yo necesitaba salir de esa situación, de ese estado en el que estaba, cuando un quejido quizás que hice, porque a todo esto yo siento, se da vuelta y prende la luz de la habitación y me encuentra inmóvil en una posición mirando para el techo, pero las rodillas flexionadas. Y ella me preguntaba, se había desesperado, Bonita, porque obviamente no hablaba, no podía hacer ningún tipo de ademán, nada, no podía salir de ese estado. Y
y me preguntaba qué me pasaba, si estaba bien, estaba a punto de llamar a la ambulancia porque obviamente no reaccionaba. Y yo a todo esto no podía hacer nada, absolutamente nada. Creo que fue eterno el tiempo. De golpe sentí como que me vino todo y salté el llanto. Empecé a llorar, pero era un llanto imparable, o sea, desconsolador, un llanto que no lo podía frenar. Y me toco y tenía toda la cara, toda esta parte de acá, todo mojado, como si me hubieran largado agua con un vaso, porque era demasiado, no era como una lágrima común o un llanto común que uno llora por algo. Era, era bastante... el tema posterior de lo que pasó es que me llamó mucho la atención que en ese tiempo yo estaba haciendo proyectos, así, el tema de la facultad. Esto imagínense, yendo a segundo año de la facultad, a ver, no recordar nada, es como si mi mente había quedado cero, vacía. Y me costó muchísimo retomar nuevamente, recordarlo, pero bueno, pasó eso y estoy viendo el tiempo, le voy a dejar el espacio a Funes, gracias por escuchar y gracias también a cada uno de ustedes por comentarlos, voy a seguir escuchando. Bueno, como ya me presentó, soy Sofía Funes, soy su hija, también tuve muchas experiencias en muchos sentidos, tanto con seres como con diferentes situaciones paranormales, en las cuales, bueno, por suerte tuve a mi madre, que ella me guió muchísimo, me guió bastante, porque ella ya sabía y ya estaba en contacto con Luis Burgos y demás, y bueno, por suerte me pudo guiar muchísimo. La experiencia con un ser que más me chocó, por así decirlo, comenzó en el año 2009. 2009. Ese año mi madre estaba trabajando y la primera vez que se me apareció ese ser fue a la noche, más o menos 22:30, 23. Yo me estaba saliendo de bañar y cuando abro la cortina de la ducha, muy largo, todo negro, no tenía facciones. No sé cómo explicarlo, pero era muy largo, muy alto. La cabeza era también como más fina acá, pero no tenía ojos, no tenía nada. Bueno, era todo negro. Bueno, en ese momento me quedé como paralizada, fue muy raro porque no sabía qué hacer y bajé corriendo a la cocina donde estaba ella y le dije lo que me había pasado. Después, en la noche, entro a mi habitación, esa misma noche, y veo un ser más chico que tenía como la cabeza en esta parte así como alargada, pero muy 50 centímetros más o menos. Habrá medio, era como que flotaba. Y me quedé dormida inmediatamente. En el proceso en la noche me vuelvo a despertar, donde vuelve a aparecer ese ser, todo negro. Y ya ahí me causó miedo y me fui a dormir con... Después siguió apareciendo varias veces, pero en una quinta vez que apareció, yo estaba en el trabajo de ella, que tenían un comedor, y yo estaba sentada ahí estudiando. Y aparece el ser como si se hubiera venido en cámara rápida, como un efecto especial de una película, y se me puso acá, y yo sentía el calor de la persona, no sentía que me respiraba ni nada, pero sentía el calor de la persona, y yo lo miraba de reojo, y empecé a sentir como un zumbido que es inexplicable, pero era como un zumbido muy finito, y sentía como que en el medio del cerebro, porque no justo en el medio del cerebro, sentía como que me empezó a quemar y a doler. Cuando me quedé inmóvil y pensé en ella, lo primero que hice fue pensar en mi mamá porque la quería llamar porque tenía miedo. Y desapareció automáticamente cuando pensé en ella. De ahí, cada vez que yo pensaba en mi mamá cuando se aparecía, se iba. Y bueno, ahí esa fue la experiencia que más tuve. Después, con el tiempo, ella me pidió que dejara la puerta abierta de la habitación, yo siempre la cerraba. No sé qué habrá hecho, pero con el tiempo ahí ya dejó de molestarme, por así decirlo, porque me daba mucho miedo, sinceramente. Y esa, bueno, fue la experiencia que más me chocó, que más cerca que tuve. ¿Cómo? No, de los seres blancos, altos. Cuando era chiquita. Bueno, y anteriormente a los 3 años, era la fecha de los Reyes Magos, más o menos, 6 de enero, por ahí. Es más, si no miento, era esa misma noche. Y yo estaba acostada en mi cama, en ese tiempo las dos dormíamos
acostada en mi cama y primero me aparece un ser como, no sé si han visto la Virgen del Predio de la Virgen, pero era igual el ser alto, que se asomaba por la habitación. Me miraba a mí y miraba para la habitación de mi abuela que era al lado. Y yo me quedé inmóvil, no sabía qué hacer, me quedé quieta y empecé a transpirar. Era chiquita, habré tenido 4 o 5 años. No pasa más de eso, me quedo dormida. Me vuelvo a despertar y cuando me despierto seguía sin poder moverme y miro para la puerta para ver si seguía ese ser y no seguía. Pero automáticamente aparecieron entre la cama de mi mamá y la mía 3 seres muy altos, que yo como era niña y era la noche de Reyes, al otro día me desperté y le dije a mi mamá, mamá, anoche vi a los Reyes Magos. Pero no eran los Reyes Magos, eran súper altos, eran súper flacos, eran como blancos también, igual que la Virgen del Predio. Pero lo único que fue raro fue que mi habitación se transformó como si fuera en un bosque seco, raro, y yo estaba súper despierta. O sea, no era un sueño porque me acuerdo literal que me levanté al baño y estaba despierta. Y bueno, y se aparecieron los 3 seres y no me podía mover. Y ahí tampoco, de ahí no me acuerdo más nada. Y al otro día le conté a ella y bueno, más o menos no me dijo nada en ese momento porque era muy chica. Pero con el tiempo me enteré que bueno, que había sido una experiencia con seres. Bueno, eso es lo que tiene a veces muchos de nosotros que han pasado o han vivido experiencias solos. En la familia, que han tenido una experiencia donde no han tenido un apoyo o no se lo han podido contar de chiquitito, como me pasó a mí el que tuve a los 4 años, que no lo voy a contar ahora porque ya estamos terminando con el tiempo. Pero lo bueno que a Sofía, por ejemplo, cuando le iba pasando, bueno, la iba guiando para que no tuviera ese miedo y tampoco lo que sentimos muchos de ustedes también y yo también, no contar porque quizás nos tomaban como locos o como personas raras. Claro, eso es lo bueno, yo crecí creyendo que este tema era muy natural y lo hablaba con ella cada vez que me pasaba algo, se lo contaba. O sea, eso es lo bueno que tuve, que ella por lo menos me pudo guiar. Igual me da miedo. El miedo no se va, pero por lo menos me guía. Exactamente. Y bueno, las dos hemos tenido muchísimas experiencias también en ver ovnis. En ver ovnis, muchísimo. Últimamente, el año pasado, bueno, este año, que a Luis, un video también que vimos un ovni muy bajito, y el año pasado, aquí mismo en Mendoza, en la zona de Luján, se veía también como que si estuvieran danzando, eran ovnis que pasaban uno para allá, el otro para allá, después volvían, se cruzaban, o sea, como si estuvieran haciendo una danza. Eso fue fantástico, que fue también en verano. Bueno, a mí me gusta. Yo me metí a la casa corriendo, claramente. Me da miedo, pero la verdad las dos, con todo este tiempo y todas estas cosas, hemos tenido muchísimas experiencias. Bueno, gente, gracias por haber escuchado ambas experiencias y bueno, vamos a pasar con Carlos Ferreira el lugar, lo vamos a escuchar con gusto. Gracias Luis, gracias al grupo de Luis también que ha armado todo esto, la verdad que es fantástico, me gustó mucho. No sé si quieres decir algo. Nada, que está buenísimo el grupo, que podamos compartir, que podamos ayudarnos entre todos también, porque por lo menos sabemos que nos podemos contar las experiencias entre nosotros y ayudarnos, ya que no es un tema para hablarlo con cualquier persona. Entonces por lo menos sentimos el apoyo de uno a los otros. Y bueno, esto todo gracias a Luis, que fue el que creó todo esto. Bueno, muchísimas gracias y pasamos con nuestro siguiente compañero. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.